Muy bien, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a ver la semana 15, la semana 15 vinculado con desarrollo humano, la parte primera, que obviamente va desde la etapa prenatal hasta la niñez intermedia, ¿no? Entonces, sí, básicamente el aspecto neuro, los aspectos evolutivos del desarrollo, ¿no? Que se llama el aspecto también neurocognitivo también del desarrollo. Obviamente asociado con los cambios físicos, motores, etcétera. Muy bien, vamos a las 10 preguntas de esta práctica. Vamos a la número uno. Semana 15, no olvido. Zuleika se enteró que estaba embarazada cuando ya tenía 3 meses de gestación. Por dicho motivo, no tuvo el control médico necesario durante los primeros meses y su hijo nació con defectos en el tubo neural causados por deficiencia nutricional de vitaminas del complejo B. Al respecto, y considerando las variables que influyen en el desarrollo, podemos afirmar que estamos ante un caso que ejemplifica el factor espacio en su variante denominada Siempre hay factores que influyen, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a la alternativa C. biológico congénita. Entonces, ¿qué ocurre? Biológico es todo lo que está vinculado con lo orgánico, con lo físico, que viene que ver con aspectos tanto ontológicos, pues sobre todo después de especie, ¿no? Genéticos, sobre todo genéticos. Pero también hay aspectos que tienen que ver con alteraciones orgánicas que no necesariamente se heredan, pero que se generan por algún tipo de factor o situación que altera el proceso evolutivo normal. En este caso, lo que tenemos es un niño que en el tercer mes de gestación, por ejemplo, por eso, esto pasaba con el caso del Zika, por ejemplo, antes del COVID, otra de las epidemias aquí, porque esto fue pandemia, ¿no? Pero el COVID fue pandemia, pero una epidemia fuerte en Latinoamérica que todavía es epidemia, como el mal de Chagas, otro, es el Zika, ¿no? Que está vinculado con un zancudo, el Aedes aegypti, el mismo zancudo del dengue, y específicamente ¿no? Se decía que las madres que tenían contacto, porque también se podía pasar por Zika el virus por transmisión sexual, pero este virus transmitido por este mosquito podía, en las etapas tempranas de gestación, podía generar que los niños nazcan con algún tipo de alteración a nivel encefálico, ¿no? Cráneoencefálico, alguna alteración a nivel del sistema nervioso, alguna malformación. Y esto es básicamente una malformación. ¿Qué quiere decir? Que este niño, dentro de la gestación, al interior del útero de la madre, correcto, estaba, digamos, haciendo un curso normal o un curso, y fue alterado el curso en este caso de lo que se llama, más que la migración, la formación del tubo neural, que es la base de el encéfalo, ¿no? Está vinculado con el desarrollo de lo que se llama las capas de encefalo, ¿no? Las capas, las tres capas claves en la organogénesis, ¿no? Formando lo que se conoce como la notocorda, y entonces ocurre que una de ellas, en este caso el ectodermos, se contrae para formar el tubo neural con sus respectivas crestas en función a un surco central. Cuando estas crestas, tanto el nodo anterior como el nodo posterior, el anterior que da lugar al encéfalo y el nodo posterior a la médula espinal, se dañan, es decir, específicamente no se cierran a tiempo, 21, 20, el primero, el anterior a 21, el otro a 18, 17 semanas y el otro a la semana 21. Entonces, a ver, si la semana 21 el otro, es la semana 27 el otro me parece, el posterior. El punto es que si eso no se cierra adecuadamente, así se llama, así se dice, va a haber anomalías en el crecimiento. Entonces, ¿qué significa? Que esta anomalía se hizo por algún tipo de factor, en este caso un factor biológico, puede ser un virus, puede ser no, de hecho naturaleza orgánica, que afectó el proceso de conformación de estructuración del feto. Es decir, ¿no? Entonces se lo cogió antes de nacer, nació con eso, mejor dicho, nació con eso, alteración dada en todo el proceso, durante el proceso de gestación. A eso se le llama algo congénito. Si nace alguien con alteración también, que ha pasado por radioactividad, por ejemplo, Irak, eso no dice nada a los gringos, pero ellos contaminaron el ambiente iraquí con uranio empobrecido, ¿no? Entonces, eso generó niños con, se llama, efectos teratogénicos, malformaciones,
sin brazos, sin manos, o más dedos, ¿no es cierto? O alteraciones, no, alteraciones que se llaman teratogénicas. No, monstruosa, lamentablemente. Eso es. Esa es la respuesta de la 1, la C, 1C. Vamos a la 2. Dos. Séneca, al contemplar una maqueta de edificios que su padre arquitecto ha elaborado sobre una plataforma, involuntariamente golpea dicha plataforma haciendo caer los edificios al suelo. Presuroso, recoge cada uno de los edificios de la maqueta y los coloca como estaban distribuidos antes del accidente. Con respecto a este caso, es correcto afirmar lo siguiente. 1. La noción de reversibilidad propia de la niñez intermedia está presente en este caso. La noción de reversibilidad, niñez intermedia. Entonces, la niñez intermedia, correcto, ¿no es cierto? Sí, la niñez intermedia corresponde al periodo de operaciones concretas. Entonces, Piaget asume que el desarrollo humano está vinculado con, ¿no? con a nivel cognitivo. Entonces, nosotros tenemos que las etapas del desarrollo van prenatal, luego viene la infancia, que implica la etapa del neonato, el primer mes de vida. Luego viene la niñez temprana, niñez intermedia. Y luego, obviamente, ya la etapa de la adolescencia, que inicia con la pubertad. Durante todas las etapas específicamente, ¿no es cierto? Sobre todo en estas primeras etapas, hay un desarrollo a nivel cognitivo vinculado con los procesos básicos fundamentales, todos los procesos cognitivos, que forma parte de lo que se conoce como, dentro del Piaget, las etapas de desarrollo, evidente del pensamiento, pero otros procesos que están vinculados. Entonces, dentro de la etapa al inicio, el niño se organiza solamente a nivel de sus sentidos y movimientos. Sensorio-motor se llama esa etapa. Y descansa justamente en todas las vías aferentes, registro de información a través de los sentidos y la organización y el movimiento. Y sobre la base de esas experiencias genera esquemas o representaciones de su entorno. La más importante es el hecho de que a los 13 meses genera ya memoria, es decir, retiene información sobre sucesos. La etapa preoperatoria es la etapa específicamente que viene después de 0 a 2 años, la etapa sensorio-motora, es pensamiento prelógico, es decir, explica cosas, porque obviamente tiene memoria, etcétera, puede establecer relaciones de causa-efecto, pero son de manera mágica, ¿te das cuenta? No tienen necesariamente lógica. Entonces hay un pensamiento mágico, le da vida a los objetos, animismo, se centra en sí mismo, egocentrismo, en su postura, tiene un pensamiento mágico, artificialismo, sincretismo, etcétera, un pensamiento mágico que está en la separata. Ahora, en la etapa de operaciones concretas ya hay un pensamiento lógico, por ejemplo, causa-efecto, ¿te das cuenta? Entonces, ¿no? Si le echas sal al café, hay gente que le echa café, un poco de sal para acentuar el sabor. Entonces, pero el niño sabe que el café es feo, con sal, etcétera. No está pensando, tiene que hacerlo, no es que diga, bueno, si le echo mucha sal, no, ni hablar. Ustedes pueden pensar en eso, no, si le echo mucha sal ya es intomable. No, él genera la acción, le echa sal al café, lo prueba, ¿te das cuenta? Entonces, sabe perfectamente que eso se puede dar, pero no lo prueba y ya, tiene la representación de la situación, ¿te das cuenta? Y si le echas ese café, no, entonces puede, y si le echas sal a otro objeto, también probará y así, y irá formándose registros de esas experiencias. Pero no es que puede agarrar y decir, a ver, representamos una cantidad, un tarro de sal, con 3 litros de agua o 4 litros de café, ¿cómo quedaría? No, muy salado, entonces, eso es más difícil. Entonces puede establecer relaciones de causa-efecto. Sabe que 3 pelotas más 2 son 5. Pero si lo inviertes, y eso es lo que se llama reversibilidad, 2 más 3, 2, ¿no es cierto? A la inversa, también es 5. Es decir, puede volver a las condiciones iniciales. En este caso, este niño tumbó los edificios, las maquetas, pero podía haberse quedado ahí, ¿no es cierto? O sea, podría haber dicho ya, ¿no es cierto? Lo dejó ahí. Antes, si estuviera en la etapa anterior preoperatoria, lo dejaría ahí, por lo menos no. Pero acá él los colocó como estaban anteriormente, es decir, hay reversibilidad, puede volver a las condiciones iniciales. Eso es.
Esa es correcta. Vamos a la 2. Vamos a la 2. Ahora sí. Sí. Le voy a la pregunta 2. Escúcheme, estoy no. Las preguntas que tengan, si están vinculadas con la práctica, me las pueden hacer ahora. Vinculados con otro tema, las voy a responder, pero voy avanzando en orden, ¿ya? Obviamente, si hay una pregunta vinculada con maduración, ahorita lo explico, pero voy a terminar esta pregunta. Entonces estoy en la 2 en romanos. Seneca tiene un razonamiento transductivo propio de la niñez temprana. Ahora, el razonamiento transductivo no es propio, un razonamiento transductivo es el hecho de poder explicar las cosas sobre la base específicamente de una generalización. ¿Te das cuenta? Es decir, por ejemplo, que la papaya solamente sirve para hacer jugo. ¿Te das cuenta? ¿No? O que con las frutas solamente se puede hacer jugo. Ya, es un pensamiento transductivo. Con las papayas solo se puede hacer jugo. Se tiene a generalizar propiedad, una propiedad. Ahora, eso no es propio eso no es propio de la niñez temprana, sino eso es propio del pensamiento preoperatorio, es decir, del sensorio motor. No, vamos a la tercera. Ese es falso. Vamos a la tercera. Se evidencia un pensamiento prelógico en la conducta de Séneca. Bueno, no hay un pensamiento prelógico, ¿cierto? Es decir, que si es prelógico, tiene que ser propio de las operaciones de preoperatorio. Preoperatorio, sensorio, preoperatorio. ¿No? Entonces, la 2 se evalúa preoperatorio, preológico. Eso es. Entonces, eso no es cierto. Él está en operaciones concretas. Se evidencia que está en operaciones concretas. Por eso la respuesta está en la alternativa. Estamos en la 2, ¿no? Sí. Es la C. La C. Vamos, ¿no? Veamos la solución. Ahí está dame que dice la solución. El pensamiento reversible propio de la etapa de operaciones concretas en la niñez intermedia implica volver a las condiciones iniciales de una situación ya dada. Así es. Dice, qué bonito. Dice yo. Muy bien, es la C. Vamos a la 3. Eric Edinson establece 8 etapas que caracterizan el desarrollo psicosocial de la persona. Relacione los siguientes conflictos con los ejemplos que los representan. Vamos a la Edna siente placer en esforzarse para realizar las compras de la casa con éxito. con éxito. Con éxito. Ya. Esforzarse para realizar con éxito. Ya. Pues es la versión simple. A ver, vamos al siguiente. B. Sarai se siente culpable cuando su padre la grita por armar una torre con las almohadas. Arma una torre con las almohadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene la iniciativa. Ella, ¿no? Sin consulta, simplemente asume hacer una acción. Entonces, ¿qué ocurre? Al haber infringido una norma el padre, le llama la atención y se siente culpable. Y sí que está en el conflicto iniciativa versus culpa. O prevalece la iniciativa, el hecho de poder asumir acciones, ¿no es cierto? Correcto, sobre la base del criterio personal y favorecer eso, o más bien cortar eso, y eso se llama culpa. En el caso de ella prevaleció la culpa, en ese conflicto. El conflicto de ella es iniciativa versus culpa. En ella es iniciativa versus culpa. ¿Ya? Vamos a la C. Liam ha aprendido a hacer cosas por sí mismo y goza ejercitando su voluntad.
Ha aprendido a hacer cosas por sí mismo. y goza ejercitando su voluntad. Ya. Autonomía versus vergüenza o duda. Pues, autonomía, por ejemplo, ¿no? El hecho de poder saltar cuando te parezca, el hecho, no sé, otro, de poder hacer acciones. Pero en este caso, no es igual que la iniciativa, porque la iniciativa es tomar, ¿no? De participar o generar algún tipo de acción. En cambio, aquí básicamente es el hecho de poder hacer las cosas por sí mismo, solo, sin necesidad de ayuda. Entonces, aquí el niño ha adquirido seguridad de que puede hacerlo por sí mismo. Más bien, el que no puede manejarse, duda. Dice, ayúdame, no sé, ¿podré hacerlo? Los que son desconfiados es porque en ese conflicto, autonomía versus vergüenza o duda, que está antes del de iniciativa versus culpa, lo hicieron justamente dudar. Entonces, todos los que son inseguros, ayúdame, o me mando, no me mando, pregunto, no pregunto, dudan, es porque ese conflicto prevaleció la duda. ¿Te das cuenta? Interesante lo que plantea Erickson, ¿no? Entonces, uno se vuelve un dudoso. Dice que en ese conflicto no prevaleció la iniciativa, la autonomía, perdón, ¿no? Vinculado con la seguridad de lo que hago, la capacidad que puedo manejarme de manera autónoma, no, sino la necesidad de depender, de cuestionar mi manejo autónomo. Entonces, ahí ciertamente, eso está con otro nivel súper buen seguro. ¿Hay una más? No, solo son Ya, tres. entonces ahí sería la alternativa A, ¿no? La primera con que, la A con que igual. Entonces, ¿qué más hay? ¿Qué otro conflicto hay? Ah, la burguesidad Versus versus inferioridad. inferioridad. Ese en el primero, en la niña que la persona que busca hacer las compras, pero de manera exitosa. Entonces, ¿qué ocurre? La curiosidad es que, en función a mi rendimiento orientado al éxito, ¿te das cuenta? Me siento seguro. Pero, si mi rendimiento es cuestionado o criticado, tiene la inferioridad. Por eso hay personas que dicen, no, yo no sirvo para ese deporte, no, yo no sirvo para ella, porque probablemente durante esa etapa cuestionaron su nivel de desempeño. ¿Te das cuenta cuánto esfuerzo le digan? Tú no te puedes, tú no eres bueno para eso, o no le pongas. Por las puras te esfuerzas no vas a hacerlo bien. Entonces, obviamente es un individuo que se va a cuestionar, va a asumir que no es bueno para eso. Entonces, ¿dónde se va a evidenciar eso? En autoestima baja, inferioridad. ¿Te das cuenta? Por eso la respuesta está en la alternativa A. Alternativa A. Muy bien. Voy a de la 4. El periodo neonatal es aquel que comprende las primeras semanas de nacimiento dentro de la etapa del desarrollo denominada infancia. Con respecto a esta etapa, identifica el valor de verdad o falso de las siguientes afirmaciones. 1. El reflejo de succión forma parte de la dimensión física. A ver, un ratito. A ver, estamos en la 4, ¿no? Sí. A ver, espera un rato, estoy comenzando. Maduración porque, maduración. Pues maduración porque estaba dentro de la pregunta 1. Entonces, maduración, o sea, dentro de los factores biológicos, tenemos el factor básicamente que tiene que ver con el aspecto hereditario, ¿cierto? El aspecto congénito y el aspecto, obviamente, de la maduración. Entonces, tú heredas características en lo biológico, color de ojos, ¿no? Por código abierto y código cerrado. Predisposición al asma, problemas estomacales, yo tengo heredado eso. Pero por código cerrado, la miopía. Pero por código abierto heredas características como fenotipos, aspecto físico, color de ojos, tamaño, etc. Entonces, eso ya determina, es un factor que determina tu desarrollo. Otros factores, como ya dije, el congénito. Son aspectos biológicos que puede haber una alteración cromosomática, ¿no? Durante la gestación de una madre, en el cromosoma 21, síndrome de Down. Pero eso no es hereditario. Algo se alteró. Mejor dicho, una alteración a nivel de cromosomas que generó una patología. Ahora, el otro punto es la maduración. Es decir, se espera que durante el proceso de desarrollo, las neuronas y sus conexiones, ¿correcto?, van experimentando momentos en los que están listos para un determinado aprendizaje. Eso se llama periodo crítico. Significa además que van a aparecer comportamientos también que indican eso, que uno está predispuesto para un determinado aprendizaje. Correcto.
¿no? Y es más, desarrollar conductas que favorezcan, ¿no es cierto?, determinadas conductas propias es una etapa. Eso se llama, eso es maduración. Es decir, por ejemplo, el gateo nadie lo aprende. ¿Te das cuenta? Pero sí hay aspectos que estás preparado para aprender, por ejemplo, para desarrollar el lenguaje, o aprender a correr, etcétera. ¿Te das cuenta? Hay aspectos que sí, pero, por ejemplo, hay aspectos que estás biológicamente predeterminado. Gatear, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Debes de gatear, a gatear antes de caminar. Hay algunos que, verdad, que se los gatean a media rodilla, con unos rodillas, pero gatear. Nadie te lo enseña. Igual se va a dar. Igual también, por ejemplo, el hablar al año o a los 6 meses. Pero si un niño, por ejemplo, no desarrolla eso en el momento, hay un problema maduracional. Quiere decir que a nivel de su cerebro no está en el momento, no desarrollado. ¿Te das cuenta? En el nivel general, el nivel de conexiones para que una conducta que se espera dentro del promedio, que sea no, lo normal, se dé. Por ejemplo, el lenguaje. Un niño con autismo, por ejemplo, puede desarrollar, puede no hablar, puede tener un desarrollo, puede autismo severo, no desarrolla el lenguaje. ¿Te das cuenta? 4 años y no habla. Claro, otras alteraciones también puede por síndrome de Down, pero no desarrollan, porque se espera dentro de la edad promedio. Que la población desarrolla al año, 10 meses, no lo hace. Entonces necesitan tratamiento, terapia, etc. Algunos pueden desarrollar definitivamente. No, algo de comunicación. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Un problema de maduración. Ahora, hay niños, ¿qué significa? Que hay un rango dentro del patrón. Hay niños que se pueden, por ejemplo, demorar para caminar, incluso para hablar, pero hay un rango para eso. Si se pasa el rango de lo que se considera normal, porque hay niños, por ejemplo, que a los 10 meses pueden hablar o pueden caminar, otros al año, otros al año y pico, año y medio, ya está bien. Pero si un niño no camina hasta los 2 años, entonces ya tiene su problema. ¿Te das cuenta? Entonces, no entonces la maduración tiene un rango. No necesariamente se maduran todos igual, pero hay un rango dentro de lo que se considera normalidad. Esa es la característica de la maduración. Quiere decir que son cambios básicamente biológicamente predeterminados. Biología, tú ya vienes para que se presente en un momento determinado, de manera automática. De manera automática. Oye, vamos a la pregunta. Ahora sí vamos a la pregunta 4, doctor. De nuevo, por favor. Disculpa. El periodo de inventario. ¿Tiene que seguir lo que ahí está? Sí. ¿Hace cuánto es? No, es
Es falso, es falso. Es Pregunta de audio. Hola, ¿me escuchan? ¿Está, está apagado desde qué? ¿Desde la pregunta, de esta pregunta? ¿De las 5? ¿Desde la pregunta 5? Sí, Ah, ya está bien. Ya voy a repetir, ¿ya? En esta pregunta, vamos a la 1. Voy a explicar, en las vamos a 5, en las la 6. 5. Ah, ¿desde las 5 a las 6? O sea, ¿las 5 tampoco la han escuchado? ¿Las 5 la han escuchado o no? No, dice. ¿Las 5 no se ha escuchado? No escuché las 5. Ya. Eso, a ver, vamos a la. Las 5. Ya, vamos a las 5. ¿Qué dice las 5? De la reunión, pues. ¿De acuerdo? Las 5 es de Gertrudis. Ya, Es una ya. niña de Entonces, 13 vamos a años. Gertrudis. Yo lo explico. En el caso de Gertrudis, lo que estás viendo es una niña que tiene un vínculo muy cercano con su abuela. Entonces, por la edad que ella tiene, estamos dentro de un conflicto que se llama confianza versus desconfianza. Entonces, la niña estableció lo que se llama apego. Entonces, necesita la figura, la presencia, o sea, interiorista. Entonces, el apego implica interiorizar seguridad sobre la base de satisfacción de necesidades que lo hace una figura a la que se le genera ese vínculo cercano, que es la madre, la abuela, que cumple funciones de dar seguridad, de cubrir necesidades nutricias o de todo tipo, que el niño interiorice como, no sé, de tranquilidad, de control, seguridad. Entonces aquí lo que podemos ver es que está dentro de ese conflicto vinculado con el apego. Vamos a la solución para que se vea ahí. Vamos a la solución, las 5. Sí. La primera etapa del desarrollo psicosocial se caracteriza por el conflicto confianza versus desconfianza, en el cual aprenden a confiar en los adultos que le rodean. Es eso. Y confían, ¿por qué? Porque si es un vínculo cercano que está, obviamente, que descansa en el cubrir necesidades, en hacerlo sentir o seguro, tanto a nivel afectivo, físico, que incluye lo nutricional, etc. Entre otras cosas, ¿no? Limpieza, etc. Por eso la alternativa, las 6. Vamos a ver si a las 6. A las 6 estábamos en Listo. Epícteto, ¿no? Sí. Sí, estamos en Epícteto que Epicteto asiste a clases de fulbito para niños de 5 El años. epícteto es un niño que sus padres no tienen, ven que tiene habilidad con la pierna izquierda, al igual que con su. Entonces, en el caso de epícteto, lo que tenemos es básicamente lateralidad. Es decir, hay una predominancia del hemisferio derecho a nivel del hemicuerpo, la mitad del cuerpo opuesta, que en este caso es el izquierdo, el hemicuerpo izquierdo. Entonces, los diestros tienen predominancia del hemisferio izquierdo, por eso es que hay predominancia o dominancia, por ejemplo, a nivel motor y el motor fino de la mano derecha, pues somos diestros, pero también puede ocurrir de la pierna derecha. Entonces, eso es básicamente, la lateralidad implica dominancia del hemicuerpo a nivel específicamente de acciones, por ejemplo, en este caso de control voluntario intencional. Entonces, el niño hay un aspecto de lateralidad, por lo tanto hay predominancia del hemisferio derecho, no del izquierdo. Por eso la pregunta, la número 3, ¿qué dice la número 3 ahorita? A nivel físico se evidencia una predominancia del hemisferio izquierdo. Esa es falsa, porque es derecho, porque es zurdo. Vamos a la 2, ¿qué dice la 2 en romanos? Este es un caso de lateralidad propia de la niñez temprana. Está dentro de la niñez temprana, ¿no es cierto? Y es lateralidad, como ya lo dije, porque es predominancia de un hemisferio. Correcto. Y vamos a la 1, esa es verdadera la 2. Vamos a la 1. Epíteto evidencia un cambio propio de la dimensión psicosocial. Entonces, como estamos viendo, es físico, porque esto tiene que ver con aspectos orgánicos, corporales, en este caso a nivel del sistema nervioso. Entonces, esa es falsa. Por eso la respuesta correcta ahí es la B. Es la B. ¿Está claro? Es la B. Falso. Solo 2. Solo 2. Solo 2. ¿Hasta ahí está claro? Ya, vamos a la solución ahí por si acaso.
Dice, en la dimensión física de la niñez temprana ocurre la lateralidad que implica el hecho de que un individuo sea diestro o zurdo. Sí, pues digo. Vamos a las 7. Talek es un bebé de 18 semanas. Sus padres han notado que ya le han empezado a brotar dos dientes en la encía inferior. El padre se encuentra muy alarmado porque en su familia a todos les aparecieron los dientes después de los 6 meses. La madre le explica que debe ser por la estimulación que ella le da con el mordedor de goma. Identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. El padre tiene razón. El niño se ha adelantado y eso lo puede perjudicar. Ya. Hay una atención. Vamos a la 2. La estimulación de la madre ha acelerado el proceso normal de dentición. Dentición. No necesariamente, pero vamos a la 3. La dentición es un cambio madurativo, no depende de la estimulación externa. Para nada. Eso está predeterminado. Los dientes tienen que salir en una etapa, en un momento de tu vida. ¿Te das cuenta? Y también no vuelven a salir. Entonces, hay un momento. La maduración está privilegiadamente predeterminada, como dice todas. Esa es correcta. Entonces, ahí la respuesta. Falta la 4. Perdón. Ambos padres se encuentran equivocados respecto al desarrollo señalado. Bueno, si cuestionamos, sí. Vamos a la respuesta. La alternativa es. Todas las 7, ¿no? Sí. La C. Falso, falso, verdadero, verdadero. Desde falso, falso son las dos primeras. Entonces, los padres están equivocados porque están buscando, ¿no es cierto? No consideran que hay un elemento biológico que no pueden cambiar, no pueden alterar ese proceso biológico. Correcto. Entonces, están equivocados. Correcto. ¿Y la primera que decía? Vamos a la solución, vamos a la solución. El crecimiento de los dientes es un cambio madurativo, por tanto, se rige por la propia programación del organismo, no depende de factores externos o de la herencia. Entonces, lo que haya pasado anteriormente en la familia, casos, ¿no es cierto? O que el padre tenga problemas de dentición, o la aparición, en este caso, de los dientes, la aparición de los dientes, es algo biológicamente determinado. ¿Te das cuenta? Va a aparecer a todos a la misma edad. Independiente, pero la herencia sí puede ser, por ejemplo, el desorden dental. Sí puede haber una predisposición para el desorden dental, eso sí se puede dar. Pero no que aparezcan los dientes de una determinada, así como gatear no se hereda, o sea, o caminar debe darse a un momento específico. Las neuronas están listas, ¿no? para generar esa conducta. Muy bien, entonces la respuesta correcta ahí es la C, ¿no? Vamos a las 7. 8. Zenón observa en la pantalla de un celular las fotos que su madre le tomó durante el cumpleaños de un amigo de su escuela. En cada una de las fotos, Zenón se identifica diferenciándose de los otros niños, incluso de otro niño muy parecido a él. De este caso se puede inferir que Zenón manifiesta aquello que se denomina espacio, que forma parte de la dimensión espacio de la infancia. ¿De qué pasa con no se puede identificar? De conciencia de sí mismo. Vamos a la C. Conciencia de sí mismo psicosocial. Entonces, en la infancia, ¿no es cierto? Dentro de la dimensión psicosocial, personalidad y aspectos afectivos, no, emocionales, el niño se desarrolla lo que se llama conciencia de sí mismo. Y por eso se alegra al verse, etcétera, porque puede identificarse de otros niños. ¿Correcto? ¿No? Porque tiene conciencia de sus características particulares. Eso es cierto. Incluso imagen corporal. Ciertamente se puede diferenciar. Eso es un punto importante. Por eso la respuesta es la C. Vamos a las 9. Según Eric Erickson, los conflictos o crisis generan sentimientos positivos o negativos. Con respecto a su teoría y tomando en cuenta la dimensión psicosocial, sería correcto afirmar que en las crisis la velocidad versus inferioridad se evidencia 1.
La consolidación del apego seguro. La consolidación del apego seguro. ¿En qué crisis? ¿Alguna crisis? Ya. Cris. La pregunta la Sí, número. disculpa. Ya. Los conflictos o crisis generan sentimientos positivos o negativos. Con respecto a su autoría y tomando en cuenta la dimensión psicosocial, sería correcto afirmar que en la crisis laboriosidad versus inferioridad se evidencia. Evidencia. Uno. La consolidación del apego seguro. Sí, claro, porque no hay apego seguro. El apego seguro se ve en confianza versus desconfianza. En la velocidad versus inferioridad se ve asuntos de autoestima. Esa no es correcta. Vamos a la dos. Una relación entre laboriosidad y autoestima alta. Sí, la laboriosidad. La laboriosidad implica el desempeño, la calidad de desempeño implica que el individuo se sienta mejor, se valore mejor a sí mismo. Autoestima alta. La mejor valoración de sí mismo. Sí, eso es correcto. Pero Un conflicto irresoluble en la niñez temprana. niñez temprana, ¿no es cierto? Entonces, la laboriosidad versus inferioridad ocurre ya en lo que sería la niñez intermedia. Entonces, eso no es correcto. No es correcto. No es irresoluble. Eso es falso. Ahí la respuesta correcta es la C, ¿no? Somos la 9, ¿no? Solo uno. Sí, la nueve. La A. La, Solo, solo dos. solo dos, perdón. Sí, La A. Vamos. ¿Qué es la solución? solo sí. En la niñez intermedia, la valoración del rendimiento o desempeño individual está asociado con el componente laboriosidad o industriosidad. La autoestima alta está implícita en el componente laboriosidad, así como la autoestima baja está presente en el componente inferioridad. Inferioridad. Ciertamente. Ciertamente. Vamos a la 10. Jean Piaget identificó 4 etapas diferentes en el desarrollo de la inteligencia. Relaciona las siguientes etapas con los ejemplos que la ilustran. A. Prisca ha aprendido a apartar los obstáculos para alcanzar su almohada preferida. A evitar los obstáculos. Apartar. ¿Qué es evitar? A apartar los obstáculos para alcanzar su almohada preferida. Prisca ha aprendido. Ya. ¿A qué estadio está? Háblamela bien. Ese parece bien. Jonás se coloca la toalla en la espalda y se convence que tiene superpoderes. Es el pensamiento mágico. Es el preoperatorio. Es el preoperatorio. O sea, te lo asume, no, es un pensamiento mágico. Vamos a la C. Arlek es capaz de argumentar porque siente cariño por sus hermanos. Es un pensamiento lógico, ¿cierto? En este caso es concreto. A ver. Sí. Ajá. Puedo Uno argumentar. es uno preoperacional, 2 operaciones formales, 3 sensoromotora. Y ahí la A, ¿con cuál va? Acá sería la D. La D Sí. ya es la A va con la sensoromotora. Está bien, ese es el motor. Ujú. Porque ella tiene memoria, por eso puede esquivar cosas. Recuerda aquí, acá, allá, esto, bueno. Recuerda que los puede mover. Y además tiene que alcanzar la almohada. Es permanencia del objeto. Es el motor porque tiene control del movimiento. Sí, así es. Ese es el motor. Sí, está bien. Sí, eso es el motor. Letra D. Entonces la 1 es la C. La 2 es la C. La 3 es la A. La 4 es la B. La 5 es la C. La 6 es la B. La 7 es la C. La 8 es la C. La 9 es la A. La 10 es la D. Muy bien. Una pregunta. Sí, buena pregunta. Chévere. Alberto reflexiona sobre su progreso en la vida. Se da cuenta de que ha logrado una adecuada estabilidad económica que le permite gozar de buena salud y vivir en una zona de la ciudad relativamente segura. Sí. Además, mantiene relaciones sociales en su mayoría satisfactorias con su familia, amigos de la infancia y compañeros de trabajo. Sí. Sin embargo, siente que algo le falta para sentirse del todo bien. De acuerdo con la jerarquía
motivacional de Maslow. El siguiente nivel de necesidades del cual Alberto carece es A, de pertenencia, B, básica, C, de seguridad, D, de autoactualización y E, de estima. Ahí sería el hecho de que siente que no ha llegado a alcanzar, o sea, desarrollar capacidades, potencialidades. Ahí parece definitivamente autorrealización. Bueno, porque en realidad él siente que no ha desarrollado talentos o capacidades que tiene, que no se ha dado el momento para eso. Es lo que más o menos se puede inferir. Entonces, ahí es porque lo que te está dando la pregunta es el marco de que tienes satisfecho aspectos de seguridad, aspectos de estima. O sea, lo que te dice, la pregunta te va generando un contexto en el que sus cuatro necesidades básicas están cubiertas. De la que no está cubierta es la de autorrealización personal, de capacidades, potencialidades, talentos. Entonces sería autorrealización. ¿Está claro? O autoactualización también. Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Una Dime, consulta, ¿no sería pertenencia? ¿por qué? Eh, Dice como que ya tiene como que un grupo de personas, como que en estima estaría como que completo, ¿no? Porque ya pertenece a un grupo de personas y le falta como que amor, digamos. A ver, vamos a ver. No tengo otra pregunta. A ver, vamos a ver. Dice, Alberto reflexiona sobre Reflexiona. su proceso en la vida, Ya. progreso en la vida. Se da cuenta de que ha logrado una adecuada estabilidad económica que le permite gozar de buena salud Ya. y vivir en una zona de la ciudad relativamente segura. Seguridad. Además, mantiene relaciones sociales en su mayoría satisfactorias con su familia, amigos de la infancia y compañeros de trabajo. Esa es pertenencia. Esa es pertenencia. Forma parte de un grupo, etcétera. Esa es pertenencia. Sin embargo, Estima también. Y también hay algo de estima. Pero por pertenencia, sobre todo. ¿Qué más? se da cuenta que algo le falta para sentirse de todo bien. De acuerdo con la Para jerarquía. sentirse del todo bien. Ya, ya, ya. ¿Y Ujú. tú cuál me dijiste que sería? Yo pensé que era pertenencia, pero justamente en mi libro me sale como si fuera clave de estima. Es Y estima. no, Es estima. estima. Es estima, porque lo que pasa es que no se siente, o sea, siente que algo le ha faltado, o sea, te das cuenta, logro, ¿no? Lo que necesita básicamente es sentirse valioso en sí mismo, o sea, con utilidad social, ¿no? Entonces, ciertamente, sí ajusta estima, es estima. Yo pensé que esta vez eso lo quería reconocer. Entonces, pero sí, en Gracias, realidad, profesor. es estima. Está bien, es estima, Gracias. es estima. Cualquier pregunta, ¿hay otra pregunta? No, no. Cualquier pregunta, estoy pendiente, estoy pendiente. La puedo poner en el chat o por micrófono abierto. Quiero micrófono.
La 10 es la D. Hola. Hola. 10 es la B, creo. La 10 es la D. Vamos a la 10. A la 10 la D. Dice la 10. No estaban preguntando, creo. ¿Están preguntando? Solo dijeron. La 10 es la D. Dice, a ver, vamos a la 10. ¿La 10 sobre qué no? Ya, esa de Jean-Piaget identificó 4 etapas Sí. diferentes. Entonces, ahí tenemos que la A está vinculado con procesador motor. Básicamente ahí podemos ver aspectos de memoria, permanencia del objeto. Eso se da a nivel sensor motor. Luego las otras dos, la B sobre qué habla. La B habla sobre... Jonás se colocó la toalla en la espalda y se convirtió. Es un pensamiento mágico. Y eso forma parte, ¿no es cierto? Esto está en la niñez intermedia, pero eso forma parte de la etapa que se llama preoperatoria. Preoperatoria, ¿no? Y la C, obviamente, forma parte de lo que sería la niñez intermedia. Pensamiento lógico, pensamiento lógico. Por eso la respuesta correcta es en la alternativa D. La 10 es la D. ¿Alguna pregunta? Estoy pendiente, estoy pendiente.
audio. Escucho. Si pregunta lo puedo hacer por micrófono abierto o por el chat. Profesor, una consulta. ¿Me escucha? Sí te escucho. Profesor, por ejemplo, en lo que es el factor maduracional, Sí. no influye, por ejemplo, estímulos externos, dice, ¿verdad? No. O sea, por ejemplo, si una persona juega vóley, o sea, y crece a partir de ello, no está relacionado. O sea, no influye el factor de ejercitarse con lo maduracional. Y ahí es interesante. ¿Qué ocurre? El asunto es que el crecimiento, o sea, por ejemplo, hay aspectos del crecimiento que están vinculados, o sea, el hecho de que crezcas o no crezcas está biológicamente predeterminado. ¿Y cuánto vas a crecer? ¿Te das cuenta? Es decir, el que hace chato, pues está biológicamente predeterminado. Aunque le recen, aunque lo haga, o sea, ¿te das cuenta? Entonces, si hay alguien que, por ejemplo, crece a través de los ejercicios, ¿te das cuenta? Lo que está haciendo es una estimulación de algo que está preestablecido de que puede alcanzar. ¿Me dejo entender? Entonces, o sea, podría decir que a través de la actividad entonces alguien alcanza, ¿no? Entonces lo que está haciendo es estimulando algo que está ahí, pero que está predeterminado que va a ocurrir, se puede dar. ¿Te das cuenta? Entonces, está predeterminado que puede crecer hasta ese punto, que puede alcanzar determinado tamaño. Entonces, en general, no es todo lo maduracional significa que ocurre en un momento específico de desarrollo, pero que implica que hay previamente, ¿no es cierto?, una configuración neurobiológica, no, para que se genere eso. ¿Te das cuenta? Entonces, debe aparecer o debe darse en un momento específico. Si no se da, por ejemplo, la aparición del lenguaje, porque el lenguaje puede no desarrollarse. Alguien que tiene sordera no desarrolla el lenguaje, pero no es maduracional. ¿Te das cuenta? Porque si tuvieras una audición bien, desarrollar el lenguaje. Pero si no hay audición, no desarrolla el lenguaje. Pero eso es un problema, te das cuenta, es producto de una anomalía. Pero está preestablecido que desarrolla el lenguaje a una determinada. Pero si alguien, correcto, no desarrolla el lenguaje dentro de lo esperado y no presenta ninguna anomalía aparentemente física, entonces tiene un problema maduracional. Ahora, alguien puede desarrollarlo dentro de un rango que se considera normal. Algunos hablan antes de tiempo, algunos dentro de su tiempo, algunos un poco más, pero en ningún caso se considera normal, porque está dentro de un rango. Cuando está fuera del rango, entonces ahí viene la idea de anomalía. Es decir, no apareció cuando debería aparecer el cambio, no se está dando. ¿Me dejó entender? Sí, profesor. Y para diferenciar, por ejemplo, sociocultural de personal, porque el ambiente familiar escolar no entraría en la categoría sociocultural. ¿Y dónde está el ambiente familiar? ¿Familiar dónde está? En lo Está personal. en personal, ¿no? Sí, está en lo personal. O sea, el ejemplo. Es que lo personal tiene que ver con las interacciones, o sea, lo familiar puede estar definitivamente condicionado por lo sociocultural. ¿Te das cuenta? Las creencias, ese tipo de cosas. Pero cuando hablamos de lo familiar, hablamos de la relación, de la dinámica interna de familia. O sea, todo lo que está vinculado con familia. Crianza, las costumbres, etcétera. Y muchas de ellas no pueden estar vinculadas necesariamente con lo sociocultural. En cambio, lo sociocultural está vinculado con lo macro, lo que está más allá de la familia. ¿Te das cuenta? ¿No es cierto? Las costumbres del barrio, de la provincia, de la población, las formas de pensar de esa zona, patrones de interacción social, de relaciones sociales, etcétera. Entonces, obviamente la familia puede ser un vehículo para, y además determinado por lo sociocultural y que favorezca la interacción social con otras, pero acá acá está hablando de la interacción de la familia con el individuo. Es decir, de aspectos, por ejemplo, la calidad de lo afectivo, de la relación, de la forma particular de organización, de preferencias de aquí y allá, etcétera. Esas formas de interacción, te das cuenta que tiene el individuo con su, en este caso,
con individuos cercanos desde nacimiento, con su ambiente inmediato a nivel afectivo, de interacción inmediata, que es la familia. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, gracias. Ah, ok. Dice, ¿qué, qué es el razonamiento transitivo? Sobre el pregunta. El razonamiento transductivo y está en la... Ahora, la pregunta es, ¿figura en la separata? ¿Está en la separata, no? Pregunto yo, ¿está en la separata? Sí, dice. Ya. Vamos a la separata. Vamos a la separata. Arriba, ¿verdad? En la etapa de Piaget, sí, vamos a la etapa de Piaget del desarrollo. Búscate la etapa de Piaget. O, porque transductivo. O no, perdón, disculpa, Saita. Ándate preparatoria, ándate niñez, temprana. Niñez temprana hay un cuadro de niñez temprana donde está físico, cognitivo y psicosocial. ¿No? Hay un cuadro. Un poquito más bajando de infancia, baja. Infancia, baja. Niñez temprana. Niñez intermedia. Ah, sube. Te lo has pasado. Niñez temprana. Ahí está, este es, Ya, ándate lo cognitivo. ¿Qué dice en el casillero de cognitivo dice. o cognoscitivo? Según Piaget, el Sí, pensamiento se encuentra en la etapa preoperacional, en el cual confunde la realidad con la fantasía. así es. Presenta las siguientes características. Pensamiento egocéntrico, referido a la incapacidad del niño de ver las cosas desde otro punto de vista que no sea el propio. ¿Te gustó la película? Sí. No, ¿te gustó? Sí. ¿Le gustó a todos los niños? Sí. Él asume que si le gustó a él, también a todos. Él no considera el punto de que ellos también tengan su punto de vista. Continúa. Ejemplo, Juanito vio una película que le Ahí está. gustó mucho y él cree que a todos los niños les gustó por igual. Así es. Animismo infantil. Derivado de su egocentrismo, las cosas tienen vida e intenciones, como él. Ejemplo, abriga a sus muñecas para que no se enfermen cuando se cae. Le echa la culpa al piso. Dibuja seres inanimados con cualidades vitales. Eso es. Voy a contar una papa que habla. Señor papa, por favor. Entonces, habla, por favor. Entonces, y el hecho de que hable es animismo. El hecho de que diga señor y es animismo. Pero bueno. Entonces, no, el oso Teddy, hablando, por ejemplo, que está enfermo, etcétera. Ya el hecho de asumir que está enfermo, o que lo abrazas mucho y le va a doler, ya es animismo. No, es de condiciones, atributos propios del ser humano, de un individuo. Entre ellos la vida. Siguiente. Pensamiento Crítico. sincrético. Su pensamiento se fundamenta exclusivamente en lo percibido y lo experimentado, uniendo eventos sin causación basado en su vivencia. El niño es incapaz de razonar más allá de los hechos observables y de acontecimientos en función de otros que simplemente ocurrieron al mismo tiempo. Ejemplo, un niño que se pone su traje de baño para que el tiempo cambie a verano. Entonces, ¿qué ocurre? Acá lo que tenemos es que no es lógico y implica una relación de causa-efecto, pero por eventos azarosos. Entonces, en este caso, el niño asume que va a venir el verano si se pone la ropa de baño. Porque ha ocurrido que se pone la ropa de baño, entonces ya no, o que va a ir, no, cierto,
Entonces sale el sol. Ponte. Entonces, ese tipo de aspectos azarosos es el pensamiento transductivo. No. Que tal vez alguien que toca, también se en los juegos obsesivos compulsivos, la gente que toca 3 veces, por ejemplo, ¿no? La madera, golpea 3 veces la madera para ahuyentar un pensamiento. ¿Te das cuenta? Porque no, porque siente que se va. Entonces, eso es, ¿te das cuenta? Entonces, el pensamiento sincrético es un pensamiento en el que no hay lógica, pero el niño lo usa asumiendo que, bueno, hay una relación mágica, pero el niño no asume eso. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes? Entonces, eso es. Correcto. Hay un pensamiento sincrético, correcto. No, si abro la ventana, entonces la luna sale, ¿cierto? Si yo salgo a la ventana, entonces la luna sale a saludarme. Es un pensamiento sincrético. Si yo salgo, entonces sí sale. Si no, no. Si yo no salgo, no salgo. Que también tiene algo de egocéntrico, ¿no? Pero también es una relación azarosa, ¿no? ¿Cierto? Pasó antes, se salió, vio la luna. Eso es, correcto. Y vamos al siguiente. Ah, no hay otro más, ¿no? No, solo son 3. Pero Define en este intermedio. también está el pensamiento transductivo. Bueno, en el pensamiento transductivo hay una La generalización. pregunta 2. Sí, claro, eso sí, pero, no, pero ahí no figura, o sea, acá no figura la palabra transductivo, no está. O sea, el pensamiento transductivo es básicamente el hecho de que el niño tiende a generalizar situaciones. Por ejemplo, la papaya solamente se usa jugo, o la fruta es para hacer jugo, no más. La bebé es para hacer jugo, se acabó. En el pensamiento transductivo él generaliza una propiedad de la papaya, pero no es solamente sirve para hacer jugo, también para hacer. Pero él asume que solo sirve para eso. O sea, él generaliza una propiedad. Pero las frutas solo son para hacer jugo. ¿Te das cuenta? Entiende la papaya, por ejemplo. Pero ponte que la papaya él la vio picada, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿no es cierto? Entonces, vos decís, mira, la papaya también se puede picar. ¿Te das cuenta? No solo la papaya. Entonces, generaliza, solo la papaya se puede generalizar. Solo la papaya se puede hacer jugo y se puede picar. Entonces, eso es. En un pensamiento deductivo él tiende a generalizar ciertas leyes, pero no tiene mucha lógica con respecto. O sea, no tiene lógica. Puede ser jugo, pero no se puede cortar. Por ejemplo, alguna. Es eso, eso. ¿Me dejó entender? ¿Me dejó entender? Sí, gracias. Profesor, una pregunta. No. Tiene que Profesor, ¿a qué se refiere el juego arreglado? ¿Pregunta? Sí, profe, ¿a qué se refiere el juego arreglado en niñez intermedia? ¿A los juegos que tienen reglas o son complejos? Juego reglado. Así dice, juego reglado, ¿no? Sí, profe, en niñez intermedia. Dice juego reglado. Sí, Ya, tal cual. claro. Porque mira hacia dónde va la niñez intermedia. Va de 7, 6 a 7 años. ¿Qué jugaste de 6 o 7 años? 6 a 11 años. ¿Qué jugaste de 6 a 11 años? A escondidas, a la chapada. ¿Cómo se llama esto? Cualquier tipo de juego generalmente tiene reglas. Incluso el fulbito, el fútbol, todo. El monopolio también. Generalmente son juegos que implican conjuntos, ¿no? Que tienes que asumir un turno, un momento, un conjunto ¿no? Una secuencia que tienes que seguir. Entonces, todo juego reglado. Entonces, en general, ya casi toda esa etapa, la mayoría de los juegos son reglados. ¿Te acuerdas? Tu juego puede estar jugando con un muñequito, puede estar jugando a darle vueltas a un carro, eso no es un juego reglado. Un juego reglado generalmente es uno que tiene que ver con la participación del individuo en un grupo, que tiene que asumir, ¿no es cierto?, lo que tiene que ceñirse a un conjunto de pautas, de acciones normadas, ¿cierto?, que regulan su acción y la acción de los demás. Bueno, entonces, béisbol, fútbol, es un juego reglado.
Hay una posición para cada jugador, hay un momento que se juega, que se lanza, otro momento que no. Monopolio, ni hablar. Reglado. Es decir, por ejemplo, hay un momento en el que se puede comprar, hay un momento que no se puede comprar, propiedades, etc. Entonces, son juegos reglados. Es decir, que el individuo se ciñe en un conjunto de normas y eso generalmente ocurre. Y, más bien, y el aprendizaje de eso se da en esa etapa. ¿Te das cuenta? O sea, el individuo también está presto para seguir juegos reglados. Antes no. Pero él juega como le da la gana, a los 3, 4 años es lo que da la gana, sí o no. En cambio, aquí ya está listo para ceñirse a un juego reglado. Lo puede aprender y lo puede seguir, se puede mantener en él. Eso también es importante. O sea, el juego reglado implica un conjunto de reglas, acciones, y que el individuo está listo para ceñirse a eso. No, y los aprende, y tiene facilidad para aprender eso. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ok. Ahora, en la crisis, laboriosidad versus inferioridad, no se consolida un apego seguro. En la crisis, inferioridad versus la velocidad. No, el apego seguro se consolida en la primera etapa de conflicto, que es confianza versus desconfianza, porque confianza implica seguridad, implica apego. Pero cuando se está refiriendo específicamente que el individuo sobre la interior, porque ¿qué es eso? Una madre que cuida a su hijo en el sentido de dar de comer cuando se requiere, lo abriga cuando hace frío, lo protege cuando llora, o ese tipo de cosas, lo está haciendo él interiorizar seguridad. Eso es confianza. No solamente confía en su madre, sino confía en que lo puede hacer. Va interiorizando seguridad de que se pueden manejar situaciones, que se pueden manejar. Más bien desconfianza es el individuo que siente que no puede manejar situaciones, que no tiene los recursos. Por eso duda, por eso generalmente es una persona que confía que otro lo haga por él o es dependiente. Entonces, el apego seguro es un apego saludable, ¿cierto? En el que el individuo interioriza seguridad y eso le genera, probablemente va a orientarlo hacia la autodeterminación, hacia el autodominio, hacia la autoeficacia, o sea, hacia el manejo personal. En cambio, en la velocidad versus la inferioridad, lo que está jugando ahí es la valoración que uno tiene de sí mismo, es la autoestima. Entonces, en función de la calidad del desempeño, si uno es valorado por su desempeño, se siente mejor consigo mismo, la autoestima es alta, la valoración de sí mismo con respecto al resto es alta. Pero, si uno es criticado sobre la base de su desempeño en el colegio, en un curso específico, al jugar en educación física, al practicar fútbol, etcétera, el individuo va a sentir que su desempeño no es eficiente, no es óptimo, ¿se da cuenta? Entonces se va a cuestionar. Ok, no. Entonces, implica que para ese tipo de actividades en las que se evalúa su desempeño, en el que su evaluación de él va a ser baja, por lo tanto, su valoración también. Entonces, su autoestima va a ser baja. Correcto. Entonces, por eso puede llevarlo a no realizar esas actividades o evitarlas. Entonces, no, el apego seguro no tiene que ver con la velocidad o su inferioridad. ¿Está claro? Profesor, disculpe, su micrófono está apagado. A ver, a ver. Sí está, ya, pero ya. Dime, ¿tienes una pregunta? Sí, profesor, una consulta. Ah, para poder reforzar estos temas, ¿qué libro me recomendaría? ¿No te han dado un libro en la pre?
Ya no te da libro, ¿no? No. Ya no da material, ¿no? Bueno, yo antes, no, bueno, no lo daban, lo vendían. Había libros de la prensa. Donde yo también figuraba ahí para varios libros. Hay los libros de, bueno, para estos temas puedes utilizar sí, los libros de la prensa anteriores, pero acá lo que puede servir básicamente son libros, claro, si es que tienes el tiempo, eso está bien, eso es muy bueno. Libros de psicología general, o sea, ahí puedes trabajar con el libro de introducción a la psicología general que se usa en la universidad. Es un libro que toca estos temas, que es el libro de Morris, por ejemplo, ¿no? Morris y Mahoney, es un libro que se puede utilizar, el libro de psicología general. Hay uno de introducción y uno de psicología general. Hay introducción a la psicología general, que es literalmente más pequeño, y hay el de psicología general, que es más grueso, de Morris y Mahoney. También hay el libro de, ¿cómo se llama? De Gross, de psicología general, Gross, Gross. Hay varios, en realidad, y hay uno que se presenta el nombre ahorita, que es el libro de, también es muy bueno, el libro de psicología general de libros de, hoy lo tengo, pero nunca te esos libros. ¿Cómo se dice el libro? Bueno, eso que te he dicho más o menos son buenos. Ahorita se me acordaba, pero Papalia. Bueno, Papalia de Desarrollo Humano. Por ejemplo, para el desarrollo humano específicamente, el libro de Papalia. Hay un libro de desarrollo humano. A este tema, por ejemplo, desarrollo humano de Papalia. Y hay otro de psicología general que también iba a decir, pero hay desarrollo humano, Papalia y... Sí. Mm. Bueno, o sea, no, eso es lo que hay que colocar en una bibliografía. Debería haber una bibliografía de libros. ¿No? Eso también debería colocarse. No, pues una bibliografía al final, ¿no? No, eso hay que colocarse. Puedes comenzar con esos libros que te he dicho, ¿no? ¿Qué cosas puedes ayudar? Ah, ya veo. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo no?